Estamos orgullosos de ser padres. Publicó mi madre el lunes por la mañana. La foto me mostraba de pie al lado de él. Su nuevo marido y mi jefe interino. Oculto bajo la manga de mi blusa de seda había un moretón oscuro de la noche anterior. Lo que él llamó una lección al mediodía. Los comentarios no eran felicitaciones. Eran preguntas sobre la marca en mi brazo. Yo solo sonreí. Mi plan ya estaba en marcha. Me llamo Lucía Navarro. En la mayoría de los días. Ese nombre significa algo en el mundo del control de daños corporativos en Madrid. Significa calma bajo presión. Mano firme en el timón cuando el barco hace agua. Como directora de comunicaciones de crisis en Halcón Norte Sistemas. Toda mi vida profesional se construye sobre controlar narrativas. Moldear percepciones y enterrar verdades incómodas bajo capas de comunicados perfectamente redactados y silencio estratégico. Soy la que hace desaparecer los problemas. Hoy. El problema era mío. La ciudad de Madrid lloraba. Una llovizna fina y persistente cubría los cristales del piso 40 de la torre en el Paseo de la Castellana, difuminando el skyline en una acuarela de grises y acero. Dentro. El aire olía a café tibio y pánico de bajo nivel. Estábamos en sesión de emergencia. Diseccionando las consecuencias de una filtración menor de datos que amenazaba con convertirse en noticia de primera plana. Yo estaba en mi elemento. Mi voz un metrónomo sereno contra la energía frenética de los ejecutivos junior. Tenemos que enmarcarlo como una mejora proactiva de seguridad, decía yo. El dedo trazando un diagrama en la pantalla. No fuimos hackeados. Identificamos una vulnerabilidad durante una revisión planificada del sistema. Es una historia de fortaleza. No de debilidad. Mi teléfono. Boca abajo sobre la mesa de caoba pulida. Vibró. Una sola vibración insistente. Lo ignoré. Volvió a vibrar. El protocolo decía dispositivos en silencio. Pero esta era la línea de emergencia designada. Mis ojos se deslizaron hacia la pantalla. No era trabajo. Era una notificación de redes sociales. Mi madre. Isabel Navarro. Me había etiquetado en una publicación con un movimiento practicado que no delataba ninguna turbulencia interior. Abrí la notificación bajo el borde de la mesa y allí estaba la fotografía. La habían tomado 2 días antes en una gala benéfica corporativa estéril en el Hotel Ritz de Madrid. Yo estaba de pie. Incómoda. Al lado de Ricardo Barros. Marido de mi madre desde hacía 18 meses y... desde hacía 3 semanas. Director de operaciones interino de Halcón Norte Sistemas. ¿Mi jefe? Mi madre estaba al otro lado de él. Radiante. La mano aferrada a su brazo con un orgullo desesperado y teatral. La mano de Ricardo descansaba en mi hombro. Un gesto que parecía paternal para quien no supiera. Pero que a mí me quemaba como una marca. Su sonrisa era toda dientes. Un anuncio de benevolencia de depredador. El pie de foto. Escrito en la tipografía aspiracional y ligera de mi madre. Decía, estamos orgullosos de ser padres. Tan emocionados de ver a nuestra hija Lucía y a mi increíble marido Ricardo liderando en Halcón Norte Sistemas. Una verdadera familia poderosa. Una ola de náuseas. Fría y afilada. Me invadió. Mi mano. Oculta bajo la mesa. Empezó a temblar. Cerré los dedos en un puño. Clavándome las uñas en la palma hasta que el temblor cesó. Por encima de la mesa. Mi máscara profesional permanecía impecable. Oí mi propia voz decir. Su principal preocupación será la integridad de los datos. Necesitamos que el director técnico consigne el comunicado. Mi voz era extrañamente firme.
Una grabación sonaba en una máquina. Me obligué a mirar de nuevo el teléfono. La publicación tenía apenas 10 minutos. Pero los comentarios ya se acumulaban. Los primeros eran exactamente lo que mi madre había esperado. ¡Qué familia tan bonita! De una tía lejana. Felicidades por el nuevo cargo. ¿Ricardo? De uno de sus amigos de golf lameculos. Debes de estar tan orgullosa. Isabel. Seguí deslizando el dedo con una curiosidad mórbida y distante. El séptimo comentario. El octavo. El noveno. El décimo. Venía de una mujer que no conocía. Una completa desconocida. Su foto de perfil era la silueta de un gato. Sus palabras eran simples. Directas y absolutamente devastadoras. ¿Qué es esa marca en su muñeca? Espero que esté bien. Se me cortó la respiración. En la foto, el puño de mi blusa de seda se había subido menos de medio centímetro. Apenas se notaba. Una rendija de piel entre la tela y mi mano. Pero bastaba. Contra la piel pálida de la cara interna de mi muñeca estaba el inconfundible florecimiento de un moretón profundo. Una galaxia de morado y azul que había cubierto cuidadosamente con corrector esa mañana. El corrector había fallado evidentemente bajo el flash duro de los fotógrafos del evento. Una nueva notificación sonó en la parte superior de mi pantalla. Un mensaje directo de Ricardo. El texto era brutalmente eficiente. Desprovisto de todo fingimiento. Bájala. Segundos después. Otro mensaje. De mi madre. Lucía. Por favor. No montes un número. La gente hace preguntas tontas. Solo elimina la etiqueta. No montes un número. El mantra de mi infancia. El principio rector de la vida de mi madre. La imagen lo es todo. La percepción es la realidad. Nunca. Jamás. Dejes que vean las grietas en la fachada. Lentamente. Con deliberación. Tiré del puño de mi blusa hacia abajo. La tela suave deslizándose sobre la piel dolorida. El recuerdo de la noche anterior me golpeó. No como un recuerdo borroso, sino como una serie de instantáneas sensoriales afiladas, el olor pesado a whisky en su aliento. El tono bajo y amenazante de su voz mientras me sermoneaba sobre mi actitud irrespetuosa durante una reunión de planificación. La forma en que sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. Apretando como una tenaza. Su pulgar presionando los huesos delicados hasta que jadeé. Había cerrado de golpe la puerta de mi despacho en casa. El sonido resonando en la casa silenciosa. Esto es una lección de respeto. Lucía, había gruñido. Por tu propio bien. Esa mañana había actuado como si nada hubiera pasado. Ofreciendo un lo siento si estuve un poco brusco anoche. Chiquille. Presiones fuertes en la cima. Ya sabes. Pensaba que bastaba. Pensaba que una disculpa hueca podía borrar la huella de sus nudillos en mi piel. Pensaba que yo era como mi madre. Alguien que se tragaría el dolor para preservar la imagen de una familia perfecta. Se equivocaba. Mis dedos flotaban sobre la opción de eliminar la etiqueta. La súplica de mi madre. La orden de Ricardo. Eran las voces de toda mi vida. Urgiéndome a suavizar las cosas. A desaparecer. A absorber el daño y seguir sonriendo. Podía terminarlo ahora mismo. Un toque y la notificación desaparecería. Las preguntas probablemente se desvanecerían. Descartadas como cháchara de internet. Tomé aire profundamente. El aire estéril de la sala de conferencias llenándome los pulmones. Miré las caras alrededor de la mesa. Ajenas.
consumidas por una crisis corporativa fabricada mientras una real se desarrollaba en la palma de mi mano. Pensé en mi trabajo. En las innumerables veces que había aconsejado a hombres poderosos cómo convertir sus transgresiones en triunfos. Conocía el manual mejor que nadie. No eliminé la etiqueta. En cambio, toqué el botón de editar en la configuración de compartición de la publicación. Añadí un hashtag. Uno simple e inocuo de jerga corporativa, lunes laborales. Mi teléfono vibró de nuevo. No era un mensaje. Era una alerta de centinela. El software propietario de monitorización de medios de Halcón Norte Sistemas que yo misma había ayudado a diseñar. Una bandera roja. El sistema, que usaba IA para rastrear sentimiento y riesgo reputacional, acababa de registrar un pico significativo en engagement negativo vinculado al liderazgo ejecutivo de la empresa. El algoritmo había captado las palabras clave Ricardo Barros. Halcón Norte Sistemas. ¿Y ahora? Gracias al comentario de la desconocida. La palabra moretón. El puntaje de riesgo para el término Ricardo Barros subía rápido. Una satisfacción lenta y fría se instaló en mi pecho. Exhalé. Un largo y silencioso suspiro que pasó desapercibido para los hombres que aún debatían la redacción del comunicado de prensa. Bien, susurré a la pantalla. Están mirando. Mi formación entró en acción. La gestora de crisis superó a la víctima. Esto era ahora un evento y todo evento necesitaba documentarse metódicamente. Empecé a trabajar. Tomé una captura de pantalla de alta resolución de la publicación original, capturando el pie de foto de mi madre y las etiquetas. Tomé otra desplazando hacia abajo para incluir los primeros 10 comentarios, destacando la pregunta pivotal del avatar del gato. Abrí el hilo de comentarios y empecé a capturar cada nueva pregunta, cada expresión de preocupación, cada defensa de las amigas despistadas de mi madre. Registré las marcas de tiempo. Guardé la imagen del archivo original con sus metadatos incrustados. Cada captura era un ladrillo. Estaba construyendo un caso. La reunión siguió su curso. Yo continué participando. Mis aportaciones agudas y perspicaces. Mi voz nunca vacilante. Era maestra del compartimentalizar. Una parte de mi cerebro desescalaba una filtración de datos corporativa. La otra planeaba meticulosamente la demolición controlada de la vida de mi padrastro. Cuando la reunión por fin empezó a terminar. Diego Morales, nuestro socio senior de la firma externa de relaciones públicas que teníamos en retención, captó mi mirada. Me lanzó una mirada preocupada, señalando mi teléfono, que seguía latiendo con notificaciones. Se inclinó. La voz baja. ¿Todo bien? ¿Lucía? Tu teléfono está que arde. No podemos permitirnos más distracciones hoy. No dejes que esta historia de datos se nos escape. Hablaba de la narrativa de la empresa, la que me pagaban generosamente por proteger. No tenía ni idea de que yo acababa de lanzar una nueva. Una historia mucho más peligrosa y mucho más verdadera. Lo miré, permitiendo que una pequeña sonrisa enigmática tocara mis labios por primera vez esa mañana. Se sentía extraña. Como estirar un músculo que no había usado en años. No te preocupes, Diego, dije. La voz suave pero clara como el cristal. Tengo la correa bien sujeta. La pantalla delante de mí era un campo de batalla y yo era su general silencioso e invisible. De vuelta en mi escritorio. La reunión de emergencia ya un recuerdo lejano. Observé cómo la escaramuza en la página de redes sociales de mi madre se convertía en un engagement en toda regla. El número de comentarios superó los 100. Luego los 200. El algoritmo que conocía también funcionaba a la perfección.
empujando la publicación a más fix por su alto engagement. Mi madre. En su búsqueda del retrato familiar perfecto. Había creado sin querer la única cosa que yo nunca podría haber fabricado, un punto de inflamación viral. Todo había empezado tan perfectamente. Claro. Todo con Ricardo siempre empezaba así. 18 meses atrás en la capilla de la Almudena. El sol entraba a raudales por las vidrieras como si estuviera en el guión, iluminando las motas de polvo como diamantes flotantes. Mi madre, Isabel, parecía radiante con un vestido marfil del tono justo de no exactamente blanco para una segunda boda. Ricardo, guapo y canoso, recitó sus votos con una gravedad que le hacía sonar como si aceptara un premio a toda una vida. Todo el mundo sonreía. Las fotografías de ese día parecían fotogramas de un anuncio de seguro dental de lujo. Todos dientes perfectos y alegría fabricada. Yo también sonreí. Una expresión cuidadosamente calibrada de apoyo filial. Incluso entonces sabía que estaba gestionando una crisis. La crisis de mi propia vida siendo anexada por este hombre. Ricardo era maestro del encanto público y el control privado. En la sala de juntas era decisivo e inspirador. En las galas benéficas era autodespreciativo e ingenioso. En nuestra casa era una criatura de directivas sutiles y amenazas veladas. Su frase favorita, pronunciada con una sonrisa paternal serena, era: haz tu trabajo, Lucía. No compliques las cosas. Complicar las cosas significaba tener una opinión distinta a la suya. Significaba cuestionar una decisión. Significaba tener dolor de cabeza cuando él quería organizar una cena improvisada. Tras puertas cerradas. El encanto se evaporaba, reemplazado por una intensidad escalofriante. La brutalidad nunca era para consumo público. Era una actuación privada reservada solo para mí. Y ocasionalmente para que mi madre la presenciara. Y luego la ignorara inmediatamente. No lavamos los trapos sucios en público, Lucía, me había dicho ella una vez. La voz tensa de desaprobación después de que intentara contarle sobre el temperamento cada vez más violento de Ricardo. ¿Qué pensará la gente? Hay que considerar la imagen primero. Su filosofía era simple. Si parece perfecto, es perfecto. La verdad era un inconveniente que había que gestionar. Un borde áspero que había que lijar por el bien de una superficie lisa y pulida. Ella creía en el poder de la narrativa más que yo. Y yo era la que cobraba por eso. Hice clic en un enlace que un comentarista había compartido. Era un artículo del diario El País de hacía 6 meses. El titular, Ricardo Barros. Empresario del año de Halcón Norte Sistemas. Había una foto de él sonriendo, esa misma sonrisa dentuda de la boda. Entregando un cheque gigante al director de un centro juvenil local. Una fundación patrocinada por nuestra empresa. Era un pilar de la comunidad. Un líder empresarial celebrado. Un hombre de carácter intachable. El artículo era una obra maestra de relaciones públicas. Y lo sabía porque yo había escrito el comunicado de prensa inicial en el que se basaba. La ironía era una píldora amarga. Ricardo había orquestado mi carrera en Halcón Norte Sistemas con la misma precisión estratégica que aplicaba a sus negocios. Mi última promoción. La que me puso al frente de todo el departamento de comunicaciones de crisis. Había sido cosa suya. Lo sabía porque había encontrado el correo. No estaba husmeando. Fue durante una migración de sistemas. Un descubrimiento accidental en una carpeta de archivo mal etiquetada. Un correo desde su cuenta al jefe de recursos humanos: promover a Lucía Navarro a este puesto de dirección sería excelente para nuestra narrativa de PR. Refuerza la imagen de una empresa orientada a la familia y con visión de futuro. Me aseguraré de que entienda las responsabilidades que conlleva.
Las responsabilidades. Ahora las entendía perfectamente. La promoción no fue un premio por mi talento. Fue una correa. Venía con una condición no dicha: sé razonable. Conoce tu lugar. No compliques las cosas. Me había dado una oficina más grande y un sueldo más alto para comprar mi silencio. Para convertirme en cómplice en la mentira de su persona pública. Mi cursor flotaba sobre la sección de comentarios de la publicación de mi madre. El dedo temblando. Podía escribir una respuesta. Podía desatar la verdad en un solo párrafo devastador. Pero no era mi estilo. Toda mi carrera se construía sobre el principio de que la emoción cruda es una responsabilidad. Las acusaciones sin fundamento son ruido. Lo único que realmente desmantela una mentira es evidencia fría. Dura e irrefutable. Abrí una ventana de navegador separada. Una que corría en modo incógnito y enrutada a través de 3 servidores proxy diferentes. Tecleé una contraseña alfanumérica compleja y accedí a una cuenta segura en la nube. La cuenta no tenía nombre adjunto. Ninguna información identificativa. Era un buzón muerto digital. Mi repositorio silencioso de verdad. Las carpetas estaban organizadas por fecha. Dentro había registros de chats. Mensajes nocturnos de Ricardo alternando entre amenazas y disculpas despectivas. Eres demasiado sensible. Malinterpretaste mi tono. Si quieres triunfar aquí, aprenderás a escuchar. Y había las fotos. Docenas de ellas. Cada una era una foto de un moretón. Un arañazo. Una marca roja dejada por dedos que aprietan demasiado fuerte. Las había tomado con un segundo teléfono imposible de rastrear. Sosteniendo un periódico en el marco para verificar la fecha. Igual que en los vídeos de rehenes. Cada imagen era un testimonio silencioso. Un dato esperando ser introducido en la ecuación. La rabia de Ricardo era cíclica. Predecible. Después de cada estallido. De cada lección de respeto. Venía la ofrenda de paz. No para mí. Sino para mi madre. Una pulsera de tenis de diamantes. Un fin de semana sorpresa en una bodega de La Rioja. Un coche nuevo. Compraba su perdón y ella lo aceptaba con gratitud. Es solo su forma de lidiar con el estrés. Lucía, decía admirando su nueva adquisición. Esta es la fase de reconciliación. Todas las parejas la tienen. Había reencuadrado el abuso en un tropo romántico. Otra narrativa con la que podía vivir. Ella veía un ciclo de curación. Yo veía un patrón de violencia calculada seguido de soborno estratégico. Mi mirada se desvió de la pantalla a mi cartera. Sobre la esquina de mi escritorio. Dentro. Metida detrás de mi carnet de conducir. Había un trozo de papel gastado y arrugado de años de llevarlo conmigo. Era una carta de mi padre. El verdadero. El hombre que murió cuando yo tenía 16 años. No era un hombre de negocios ni un pilar de la comunidad. Era un periodista que creía en el poder simple y feroz de la verdad. La carta era lo último que me escribió nunca. Su letra era un trazo familiar y reconfortante. No necesitaba sacarla para saber lo que decía. Las palabras estaban grabadas en mi memoria. Lucía, decía, habrá momentos en que la gente intente venderte una versión más bonita del mundo. Construirán casas hermosas sobre cimientos podridos. Te dirán que las sombras son solo trucos de la luz. Cuando la verdad esté nublada en la niebla. Enciende una lámpara. Sé la que no teme lo que la luz revele. Hacía 16 años que se había ido. Pero en ese momento se sentía más presente que nadie en mi vida. Había vivido en la niebla demasiado tiempo. Navegando las sombras del mundo de Ricardo. La fotografía.
El moretón. El comentario anónimo. No eran la crisis. Eran la chispa. Aprendí hace mucho que la voz más alta en la habitación rara vez es la más poderosa. El poder está en el control. En la estrategia. En saber exactamente cuándo y cómo desplegar tus activos. Había aprendido a ser silenciosa en la superficie. A asentir y sonreír y ser la hija complaciente. La empleada agradecida. Pero en las horas silenciosas había estado hablando un idioma completamente diferente. El idioma de los documentos. El idioma de la evidencia. Los comentarios en la publicación eran ahora un río furioso de especulación. Discusiones y preocupación. Eso es definitivamente un moretón. Quizás solo se golpeó con algo. Estáis locos. Isabel. Tu hija está bien. Mi madre había publicado una sola respuesta nerviosa: todos estamos bien. Es solo una sombra mala. No seamos dramáticos. La mentira era tan frágil. Tan transparente. Podría haberla hecho pedazos. En cambio, moví el cursor al campo de respuesta bajo la publicación original. No tecleé nada. Seleccioné el teclado de emojis. Mi dedo pasó de largo los corazones. Las caritas sonrientes. Los pulgares arriba. Desplacé hasta encontrarlo. Era simple. Inequívoco para la única persona que necesitaba entenderlo. Yo. Una sola bombilla amarilla. Una lámpara. Pulsé publicar. El pequeño icono apareció en el mar de palabras. Una declaración luminosa y silenciosa. La niebla estaba a punto de quemarse. Yo estaba encendiendo la lámpara. La arquitectura del poder en Halcón Norte Sistemas era una cosa de belleza brutalista fría. Era una estructura de jerarquías y control de información. Y desde mi posición ventajosa en comunicaciones de crisis, tenía una vista más clara de sus muros de carga y líneas de falla ocultas que nadie. Durante la última semana, todo el edificio había temblado de anticipación por un solo evento: el acuerdo con Banco Horizonte. Era un contrato de gestión de datos de 9 años. Un monstruo de un acuerdo valorado en cientos de millones. Y no era solo un hito. Era un salvavidas. Después de un año turbulento, este contrato era la base sobre la que se construiría el futuro de la empresa. Y el nombramiento permanente de Ricardo Barros como director de operaciones se construiría también. Como director de operaciones interino. Ricardo era el director de esta sinfonía de altas apuestas. Estaba en todas partes. Se sentaba a la cabecera de la mesa en cada reunión de evaluación de riesgos. Su presencia un peso constante y opresivo. Su nueva afición favorita era mentorearme. Me convocaba a su despacho. El que tenía vista panorámica de la ciudad. Y me instruía sobre los puntos finos del mensaje corporativo. Lucía. La clave de un buen comunicado de prensa no es lo que dices, sino lo que no dices, me dijo justo ayer, recostándose en su silla de cuero. Un retrato de liderazgo magnánimo. Estaba corrigiendo con lápiz rojo un borrador que yo había escrito sobre el tiempo de actividad de nuestros servidores. No decimos que experimentamos un tiempo de inactividad menor aislado. Decimos que estamos optimizando nuestra arquitectura de servidores para un rendimiento mejorado. Uno es una admisión de fracaso. El otro es una promesa de progreso. ¿Ves la diferencia? Yo veía la diferencia. Me estaba enseñando a mentir con precisión. Me estaba afilando para convertirme en una herramienta para su propio uso. Pulía mis habilidades en el engaño sin usar nunca la palabra. Yo asentía. Le agradecía su valiosa perspicacia y volvía a mi escritorio a archivar sus palabras como otra prueba más en mi colección creciente.
Sus lecciones de control narrativo eran más útiles de lo que él jamás podría imaginar. Mi verdadero trabajo empezaba después de horas en el zumbido silencioso de la oficina casi vacía. La obsesión de Ricardo con el acuerdo de Banco Horizonte le había vuelto descuidado. Estaba tan centrado en el futuro que había olvidado enterrar el pasado como era debido. Unas semanas atrás. Por intuición. Había empezado a escarbar en los informes trimestrales de seguridad de datos que formaban parte del paquete de due diligence para Banco Horizonte. El informe oficial. El firmado y archivado. Era un certificado de salud limpia. Pero yo conocía nuestros sistemas. Sabía que había habido una filtración menor en el trimestre anterior. Algo que el equipo técnico había contenido rápidamente pero que por ley debería haberse notificado. Me llevó 3 noches buscando en registros de servidores archivados y cadenas de correo interno usando una contraseña administrativa antigua que se suponía debía haber renunciado años atrás y entonces lo encontré. Un correo de Ricardo al jefe del departamento legal enviado desde su teléfono personal a las 2:17 de la madrugada. El asunto era el informe Banco Horizonte. El mensaje era escalofriantemente directo. El lenguaje en la sección 4b respecto al incidente de seguridad del segundo trimestre necesita reinterpretarse. Esto no es una filtración. Es una prueba de acceso no autorizado. Encuádralo como una prueba de estrés exitosa de nuestros protocolos de respuesta. Confío en que tu equipo encuentre la semántica apropiada. Este informe debe estar impecable. No solo les había ordenado mentir. Les había dado la mentira. Él mismo había construido la narrativa. Esto no era solo él siendo un monstruo en privado. Esto era mala conducta corporativa. Una posible violación de las regulaciones de la CNMV. La línea entre su depravación personal y su conducta profesional acababa de borrarse. No eran 2 hombres diferentes. Era uno podrido hasta la médula. Armada con este conocimiento, había hecho un movimiento estratégico. Programé una reunión con Sara Jiménez, la vicepresidenta senior de Recursos Humanos. Presenté un hipotético. Claro. Hablé de los riesgos inherentes de una cultura corporativa donde las líneas entre conducta personal y profesional se difuminan. Especialmente en el nivel ejecutivo. No mencioné a Ricardo. No me mencioné a mí. Sara escuchó con un asentimiento practicado y comprensivo. Su rostro una máscara cuidadosamente arreglada de preocupación. Me dejó terminar. Luego cruzó las manos sobre su escritorio. Lucía. Entiendo tu preocupación por la postura ética de la empresa, dijo. La voz suave como piedra pulida. Pero si esto está relacionado con un asunto doméstico. Como sugiere tu hipotético. Entonces debo ser clara. Recursos Humanos no está equipado para mediar en asuntos familiares. Eso queda fuera de nuestro ámbito profesional. Deja de ser un asunto familiar cuando entra en la oficina, repliqué. Manteniendo la voz uniforme. Cuando afecta la moral de la empresa y potencialmente su responsabilidad legal. A menos que haya una queja formal con evidencia concreta de mala conducta en el lugar de trabajo. Tenemos las manos atadas, dijo. La finalidad en su tono como una puerta cerrándose. Protegía a la empresa. No a su gente. Protegía la arquitectura. Ricardo era un director de operaciones a punto de confirmarse. Yo era una directora. Las matemáticas eran simples. Le agradecí su tiempo. Mi siguiente movimiento tenía que estar en el registro oficial. Durante la reunión principal de prefirma con el comité directivo de Banco Horizonte. Con Ricardo y todo el equipo ejecutivo presente. Propuse formalmente un anexo a nuestra política de gobernanza corporativa. Dada la mayor escrutinio sobre el liderazgo corporativo, empecé. Mi voz resonando con confianza profesional.
Recomiendo que implementemos una cláusula obligatoria de conducta personal y transparencia para todos los ejecutivos de nivel C. Requeriría la divulgación de cualquier disputa legal o civil en curso y serviría como garantía para nuestros socios como Banco Horizonte de que nuestro liderazgo está más allá de todo reproche tanto profesional como personalmente. La sala se quedó en silencio. Los otros ejecutivos se removieron incómodos. La sonrisa de Ricardo era fina. Una grieta en su fachada plácida. Esa es una propuesta bastante ingenua. Lucía, dijo. Su tono goteando con descendencia. Somos una empresa de datos. No un confesionario. Las vidas privadas de nuestros ejecutivos son suyas. Sugerir lo contrario es una intromisión grosera y nos atascaría en tonterías legales irrelevantes. Tenemos un acuerdo que cerrar. Desestimó mi propuesta con un gesto de la mano y la conversación siguió. Pero yo había ganado. Tenía su rechazo oficial en el registro. Anotado en las actas de la reunión. Había demostrado que se oponía activamente a la transparencia. Había creado un punto de datos. Fingí cumplimiento. Asintiendo en aceptación de su sabiduría superior. Pero por dentro, las piezas finales de mi plan encajaban en su lugar. Pasé esa noche redactando lo que llamé el escenario de detonación. No era un plan de venganza. Era un plan de comunicaciones de crisis diseñado con la misma precisión fría y metódica que usaría para cualquier cliente corporativo. Tenía una línea de tiempo. Una lista de partes interesadas clave. Una estrategia de medios dirigida y una carpeta de evidencia meticulosamente organizada. Contenía las capturas de pantalla de la publicación de mi madre y la tormenta de comentarios subsiguiente. Contenía mi correspondencia con recursos humanos. Contenía las actas de la reunión donde Ricardo había rechazado mi cláusula de transparencia. Y contenía el correo de las 2:17 de la madrugada. Sobre el informe de seguridad. Pero necesitaba más. Necesitaba un elemento humano. Una prueba que no pudiera descartarse como la amargura de una hijastra descontenta. Necesitaba un testigo. Pensé en Julia Campos. Julia era una asistente financiera callada y discreta que a menudo trabajaba hasta tarde. Igual que yo. 3 meses atrás. Estaba saliendo de la oficina alrededor de las 9. Ricardo me había acorralado en el garaje subterráneo. Enfadado por un informe presupuestario que había enviado directamente al director financiero. Saltándome a él. Me había agarrado del brazo. Los dedos clavándose en mi bíceps. Empujándome contra la pared fría de hormigón de mi plaza de aparcamiento. Su voz era un gruñido bajo. Su rostro a centímetros del mío. No me pasas por encima, había siseado. Nunca. Justo cuando me soltó. Un coche al otro lado del garaje arrancó el motor. Los faros barrieron sobre nosotros durante una fracción de segundo. En el asiento del conductor vi los ojos abiertos y aterrorizados de Julia Campos. Miró inmediatamente hacia otro lado y se marchó. Nunca hablamos de ello. Encontrarla era un riesgo. Si se lo contaba a Ricardo. Mi plan habría terminado antes de empezar. Me acerqué a ella al día siguiente junto a la máquina de café. Manteniendo la voz casual. Julia. ¿Tienes un minuto? Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias vacía. No la presioné. Solo expuse los hechos. Le dije que estaba compilando un informe sobre conducta ejecutiva y que su confidencialidad estaría completamente protegida. Nunca usé la palabra abuso. Simplemente dije. Estabas en el garaje subterráneo la tarde del 12 de julio. Viste al señor Barros y a mí teniendo una discusión acalorada. Ella miró sus manos. Los dedos retorciendo un hilo suelto de su manga. Estaba aterrorizada. El poder de Ricardo era absoluto en su mundo.
Pero había un destello de otra cosa en sus ojos. Rabia. No debería hablarle a la gente así, susurró. Tan bajo que apenas la oí. No estuvo bien. No te pido que testifiques, dije suavemente. No te pido que pongas tu nombre en nada. Pero cuando llegue el momento, voy a liberar cierta información. Y cuando lo haga, la empresa intentará desacreditarme. Todo lo que necesito saber es si un investigador independiente te preguntara anónimamente si alguna vez has presenciado conducta poco profesional del señor Barros. ¿Estarías dispuesta a confirmarlo? Levantó la mirada hacia mí. La mirada firme por primera vez. Tomó aire profundamente. Sí, dijo. Lo haría. Eso era todo lo que necesitaba. Era mi corroboración. La validación externa que convertiría mi queja personal en un problema corporativo creíble. Esa noche volví a mi escritorio y abrí el cajón inferior. Saqué una pequeña nota adhesiva amarilla. En ella escribí 4 caracteres simples. Una hora. Una declaración. Una promesa a mi padre, luz encendida a las 10:17. La pegué en el interior del cajón. Un reloj de cuenta atrás oculto que solo yo podía ver. La firma del acuerdo con Banco Horizonte estaba programada para un evento de transmisión en vivo pública el jueves. La luz se encendería a las 10:17 de la mañana. Precisamente en medio del discurso de apertura de Ricardo. Estaba tan ocupado construyendo su base que nunca vería la dinamita que yo estaba colocando en su núcleo. El mundo digital no duerme. Para el martes por la mañana. La conversación alrededor de la publicación de mi madre había evolucionado de un grupo de comentarios preocupados a un ecosistema autosostenible de indignación. El pie de foto original de mi madre. Estamos orgullosos de ser padres. Había sido grotescamente retorcido. Alguien. Un agente sin rostro del caos de Internet. Había hecho una captura de pantalla de la publicación y añadido un nuevo hashtag abrasador. Se extendió como fuego en mi panel de centinela. Vi cómo la frase se replicaba a través de plataformas. Una mutación viral de la mentira original. ¿Orgullosos de qué? Estaba adjunta a comentarios enfadados. Era el título de nuevos hilos en foros. Era una pregunta sarcástica y desafiante que resonaba en la plaza pública digital. Bajo el resplandor implacable de esa pregunta, la imagen cuidadosamente construida de mi madre empezaba a resquebrajarse. Había borrado docenas de los comentarios más punzantes. Pero por cada uno que eliminaba, aparecían 10 más. Era como intentar parchear una presa con chicle. En medio del ruido, apareció otra notificación de mensaje directo en mi pantalla. Venía de una cuenta nueva. La foto de perfil. Un avatar gris en blanco. El nombre de usuario era anónimo. Una cadena aleatoria de letras y números. El mensaje contenía solo 4 palabras. ¿Estás bien, Lucía? Era una pregunta simple. Pero cortaba a través del estruendo. No era una acusación ni una demanda de cotilleo. Era una expresión tranquila de preocupación genuina de un desconocido. Por un momento, la gestora de crisis en mí retrocedió y yo era solo una mujer al otro lado de una pantalla. No tecleé nada de vuelta. Simplemente abrí el menú de emojis. Encontré la pequeña bombilla amarilla y la envié. Se estaba convirtiendo en nuestro lenguaje secreto. Una bengala en la oscuridad digital. La primera onda de choque oficial golpeó la oficina a las 11:03 de la mañana. Mi teléfono de escritorio sonó. Un sonido estridente en el zumbido por lo demás silencioso de mi espacio de trabajo. Era Jessica de mi equipo. Su voz una octava más alta de lo normal. Lucía. Tengo a un periodista del diario digital El Confidencial.
Pregunta por un comentario sobre una supuesta situación doméstica que involucra a Ricardo Barros. Dice que el volumen de comentarios en una foto familiar ha aumentado más del 200% y va a publicar una historia esta tarde. El Confidencial. Un tabloide online de bajo nivel pero con una audiencia masiva. La narrativa ya no estaba contenida. Había traspasado los muros de las redes sociales y se arrastraba hacia la corriente principal. Dile que no tenemos comentarios sobre rumores infundados y que las vidas privadas de nuestros ejecutivos no son asunto de registro corporativo, instruí. Mi voz sin traicionar ninguna emoción. Registra la llamada. Marca la hora y envíame la transcripción. Y Jessica. Buen trabajo. 1 hora después me convocaron. No por correo electrónico ni invitación de calendario, sino por la asistente ejecutiva de Ricardo apareciendo en mi escritorio. El rostro pálido. El señor Barros necesita verte en la sala de juntas principal. Ahora. La reunión de emergencia fue una clase magistral de evasión. Ricardo estaba de pie a la cabecera de la mesa, flanqueado por el asesor jurídico general de la empresa y nuestro consultor externo de PR. Parecía demacrado. El barniz pulido resquebrajándose bajo la tensión. No me miró cuando entré. Esto es un ataque coordinado, empezó. Su voz un gruñido bajo de furia fabricada. Señaló la gran pantalla detrás de él, que mostraba un collage vertiginoso de capturas de pantalla y comentarios enfadados. Es una campaña de difamación clásica cronometrada perfectamente para desestabilizar el acuerdo con Banco Horizonte. Tiene todas las marcas de nuestros competidores en Omni Soluciones. Están fabricando una crisis para ganar ventaja. Estaba creando una narrativa alternativa. Una ficción plausible para alimentar al Consejo y protegerse. Era un movimiento audaz. Sí, predecible. Mientras hablaba, sus ojos finalmente se dirigieron hacia mí. Un destello de veneno puro antes de bajar a mi muñeca izquierda, que yo había dejado deliberadamente descubierta. El moretón era ahora un tono amarillo verdoso enfermizo. Una marca de evidencia innegable bajo la luz estéril de la sala de juntas. Era un reconocimiento silencioso de 2 vías. Él me decía que sabía que yo estaba detrás de esto. Yo le decía que no me importaba. Cuando terminó su diatriba, un silencio nervioso llenó la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Yo era la gestora de crisis. Este era mi desastre que limpiar. Dejé que el silencio colgara un instante antes de hablar. Mi voz calmada y medida. Tiene razón en que necesitamos actuar con decisión, dije, apropiándome de su premisa. Una estrategia de sin comentarios se interpretará como admisión de culpa. Ignorar esto solo alimentará el fuego. Ahora mismo hemos perdido el control de la narrativa. Necesitamos recuperarlo. ¿Qué propones?, preguntó el asesor jurídico, su bolígrafo suspendido sobre un bloc legal. Este era el momento. Mi momento. Transparencia, dije. La palabra cayendo como una piedra en un estanque quieto. Necesitamos demostrar que Halcón Norte Sistemas y su liderazgo no tienen absolutamente nada que ocultar. Propongo que programemos una sesión de preguntas y respuestas de emergencia transmitida en vivo directamente a nuestros accionistas y a la prensa. Para el jueves por la mañana. Ricardo puede abrir con una declaración reafirmando nuestro compromiso con el acuerdo de Banco Horizonte y con nuestros valores corporativos. Luego abrimos el suelo a una sesión de preguntas y respuestas moderada y sin filtros. Les mostramos que no tenemos miedo a las preguntas difíciles. Proyectamos fuerza y confianza enfrentando esto de frente. Ricardo me miró fijamente. La mandíbula tensa. Estaba atrapado. Rechazar mi propuesta sería admitir que tenía algo que temer. Parecería débil. A la defensiva.
Había construido toda su persona en ser un líder audaz y decisivo. Yo estaba usando su propia imagen como jaula. Mi propuesta era la estrategia corporativa perfecta. Un movimiento de manual del libro de jugadas de comunicaciones de crisis. También era el escenario perfecto para su ejecución pública. Hazlo, dijo finalmente. Las palabras sabiendo a veneno en su boca. Programadlo. Acabemos con este rumor de una vez. De vuelta en mi escritorio empecé a redactar el comunicado de prensa anunciando la transmisión en vivo. En el código fuente del correo de distribución incrusté un píxel de seguimiento casi indetectable. Era un pequeño trozo de código que me permitiría mapear en tiempo real hasta dónde y qué rápido se extendía el anuncio. Qué medios lo abrían y qué direcciones IP lo compartían con más frecuencia. Vería mi mensaje propagarse por el globo en un panel de mi propio diseño. Cuando estaba a punto de pulsar enviar, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto. Era de mi madre. Las palabras eran un cóctel de miedo y acusación. Lucía. ¿Qué estás haciendo? Vas a destruir esta familia. La carrera de Ricardo está en juego. Él cuida de todos nosotros. Tienes que parar esto. Por favor. Él cuida de todos nosotros. Las palabras encendieron algo en mí. El reloj en mi monitor principal marcaba las 10:12 de la mañana. Una nueva pregunta apareció en la parte superior de la cola. Venía de una cuenta listada solo como Grupo de Accionistas BH. El anonimato era una característica del sistema diseñada para fomentar preguntas francas. La pregunta apareció en el teleprompter de Ricardo sobre el paquete de due diligence para el acuerdo de Banco Horizonte. ¿Puede elaborar sobre la prueba de acceso no autorizado mencionada en el informe de seguridad del segundo trimestre y aclarar cómo difiere de una filtración de datos? Vi un primer plano del rostro de Ricardo. Durante una fracción de segundo. La sonrisa confiada flaqueó. Fue una microexpresión. Un destello de irritación en sus ojos que solo alguien que lo conociera bien notaría. La maquinaria detrás de la máscara acababa de hacer un ruido. Se recuperó al instante. Riendo como si la pregunta fuera una absurda encantadora. Una excelente pregunta detallada, empezó. Su voz suave como el aceite. Y me alegro de que la hagas. Destaca la misma robustez de nuestros sistemas. Una filtración es un fracaso. Lo que tuvimos fue un éxito. Una prueba de estrés proactiva. Un hackeo ético. Si quieres. Que nos permitió identificar y fortalecer una vulnerabilidad potencial antes de que pudiera explotarse nunca. Es una historia de fortaleza. No de debilidad. Siguiente pregunta. Por favor. Había usado el lenguaje exacto de su correo. Desestimó la consulta con un gesto de la mano. Un mago redirigiendo la atención de su audiencia. Arturo Vega detrás de mí asintió en aprobación. Pero yo no lo miraba a él. Miraba mi propio monitor en el que corría el análisis de centinela en una barra lateral. La palabra clave filtración vinculada al Con Norte Sistemas acababa de subir un 300%. Los tiburones empezaban a oler sangre en el agua. El reloj marcó las 10:15. 2 minutos para ir. Mi corazón era un tambor pesado y constante en mi pecho. Sentí una vibración de mi teléfono boca abajo en la consola. Miré la pantalla. Un mensaje de mi madre. Lucía. Aún no es tarde para parar esto. Te lo suplico. Por favor. Sentí un pinchazo. No de culpa. Sino de una lástima triste y distante. Todavía intentaba salvar la fachada. Incluso ahora. Mientras los cimientos se derrumbaban. Volví el teléfono. Miré el reloj digital en el monitor. Marcaba 10 horas 16 minutos y 57 segundos. Coloqué mi mano derecha en el ratón.
Mi respiración era uniforme. Mi mano estaba perfectamente quieta. 10 horas 16 minutos y 58 segundos. 10 horas 16 minutos y 59 segundos. El reloj pasó a 10 y 17. Hice clic en el ratón. Un solo comando se envió desde mi consola al servidor principal de transmisión. En la pantalla masiva detrás de Ricardo. Y en la pantalla de información secundaria más pequeña visible para la audiencia de la transmisión en vivo. El logo de Halcón Norte Sistemas se disolvió. Fue reemplazado por un nuevo gráfico. El texto era austero. Negro sobre fondo blanco. Formateado como un documento legal. Divulgación de cumplimiento 10 y 17. La siguiente información se proporciona de acuerdo con los estatutos de denunciantes corporativos y regulaciones de la CNMV respecto a divulgaciones materiales. Toda la documentación de apoyo ha sido verificada independientemente y está disponible para revisión en el siguiente enlace seguro, enlace al dossier 10 y 17. En el escenario. Ricardo acababa de empezar a responder una pregunta sobre logística. Se interrumpió a media frase. Los ojos abriéndose en confusión al cambiar la pantalla detrás de él. Se giró y una ola de shock puro e inalterado le bañó el rostro. Se quedó congelado. La boca ligeramente abierta. El color drenándose de su piel. En la sala de control la atmósfera se hizo añicos. ¿Qué demonios es eso?, gritó Arturo Vega, lanzándose hacia mi consola. ¿Qué está pasando? Corten la transmisión. Corten la transmisión ahora. El director técnico alcanzó el interruptor maestro. Los ojos muy abiertos de pánico. Levanté una mano. Mi voz cortando el caos. Fría y clara. No. No tocarás ese panel. Esta es una divulgación corporativa sancionada. La transparencia está en progreso. Mi tono. La autoridad absoluta en mi voz. Los hizo dudar. En esa fracción de segundo de indecisión. La siguiente pregunta golpeó el prompte. La había enviado el mismo usuario anónimo. El de la avatar gris que me había mensajeado. Esta pregunta es para Lucía Navarro. En la foto publicada por tu madre. La que tiene el pie, estamos orgullosos de ser padres. ¿Cuál es la explicación para el moretón visible en tu muñeca? La cabeza de Ricardo giró hacia la ventana de la sala de control. Sus ojos clavándose en los míos. Fue una mirada de odio asesino puro. Me vio. Finalmente entendió como si estuviera en el guión. El director de la cámara 2. Reaccionando instintivamente al nombre en la pregunta. Giró su cámara alejándola del escenario y hacia la ventana de la sala de control. El plano era ajustado. Un primer plano de mi rostro. Iluminado por el resplandor de los monitores. Alcancé una copia impresa del aviso de divulgación en mi consola para colocarla en una carpeta. Una acción simple y preplaneada. Pero el movimiento fue deliberado. Al moverse mi mano hacia la luz. Mi manga se deslizó hacia atrás 1 centímetro. Revelando la mancha amarillo-verdosa desvanecida en mi muñeca. La cámara la capturó durante 2 segundos completos. Fue una respuesta silenciosa y condenatoria a la pregunta en la pantalla. Miré directamente al objetivo de la cámara. A los ojos de miles de accionistas. Periodistas y empleados. Desactivé el micrófono de mi auricular. Mi voz ahora parte de la transmisión en vivo. Soy Lucía Navarro, dije. La voz firme como granito, y responderé a esa pregunta. No con palabras. Sino con documentación y con verdad. Eso rompió la parálisis de Ricardo. Se movió. Un rugido estrangulado escapando de sus labios. Ya no era un director de operaciones. Era un animal acorralado.
Se lanzó desde el podio hacia el lateral del escenario donde estaba la consola de alimentación principal. Su intención clara, cortar la transmisión él mismo. Pero cuando su mano alcanzó el interruptor, otra luz parpadeó. Era el pequeño LED oculto que yo había colocado bajo el podio. En el caos, al moverse Ricardo, su cadera había rozado el botón. Proyectaba un pequeño círculo desafiante de luz blanca sobre el suelo del escenario. Un pequeño sol en el crepúsculo corporativo. Ricardo estaba a 1 metro de la consola de alimentación cuando una figura se interpuso en su camino. Era Julia Campos. Había estado de pie entre bastidores. Un auricular de asistente de producción puesto, haciéndose pasar por parte del equipo. En la mano sostenía un micrófono suplementario en vivo. Lo extendió hacia mí. Su otra mano bloqueando el camino de Ricardo. Déjenla hablar, dijo Julia. La voz temblando pero resuelta. Transmitidlo al mundo. Dejad que diga la verdad. Tomé el micrófono de la mano firme de Julia. El metal frío era un peso anclador. Miré a Ricardo, que era retenido por un guardia de seguridad atónito. El rostro una máscara de rabia apopléjica. Miré a Arturo Vega en la sala de control. Su boca abriéndose y cerrándose como un pez en tierra seca. Luego miré a la cámara. A la pequeña luz roja brillante que significaba que el mundo estaba mirando. Salí de la sala de control y subí al escenario. El calor de las luces era intenso. No fui al podio principal. Me quedé a un lado de él en el espacio abierto y limpio sosteniendo el micrófono. No me escondía detrás de nada. Me llamo Lucía Navarro, repetí. Mi voz clara y amplificada en el auditorio silencioso y a través de la transmisión. Soy la directora de comunicaciones de crisis de esta empresa. Mi trabajo es gestionar narrativas. Hoy. Mi trabajo es corregir una. Levanté la delgada carpeta que había llevado conmigo desde la sala de control. Dossier 10 y 17 estaba escrito en la pestaña con mi letra pulcra. Empecemos con una línea de tiempo, dije. Mi tono uniforme y factual como si estuviera presentando resultados trimestrales. Porque la verdad no es una opinión. Es una secuencia de eventos. Cada uno es un dato. Cada uno es una luz. Empecé a exponer los hechos uno por uno. Cada frase una piedra cuidadosamente colocada. El lunes, 13 de octubre se publicó en línea una fotografía. En esa fotografía era visible un moretón en mi muñeca. Esa lesión se produjo la noche anterior en mi casa. Durante un enfrentamiento con el señor Barros. El martes, 7 de octubre me reuní con recursos humanos para discutir. En un marco hipotético. La responsabilidad corporativa asociada a la mala conducta ejecutiva. Se me informó que los asuntos familiares quedaban fuera del ámbito de la empresa. El 12 de julio de este año. Aproximadamente a las 9:05 en el garaje de aparcamiento corporativo. Fui intimidada físicamente y amenazada verbalmente por el señor Barros. Este incidente fue presenciado por otra empleada y los registros de entrada y salida de seguridad corporativa, que están incluidos en el dossier, confirman nuestra presencia en ese lugar y hora. Hice una pausa, dejando que el peso del evento documentado y presenciado se asentara. No describí el miedo. No describí la sensación de la pared de hormigón contra mi espalda. Enuncié los hechos. No estoy aquí para relatar los detalles del sufrimiento personal, continué. Los ojos fijos en el objetivo de la cámara. El dossier contiene evidencia suficiente, incluyendo grabaciones de audio y fotografías fechadas, para establecer un patrón claro y perturbador. Esto no se trata de drama familiar. Se trata de un patrón de conducta de intimidación, manipulación y agresión física que es totalmente inaceptable en un líder de cualquier empresa.
Y mucho menos en una que públicamente defiende valores de integridad y respeto. Abrí la carpeta. Dentro había una sola hoja protegida. Era la carta de mi padre. No la leí toda. Leí solo una línea. Mi padre. Un periodista. Me escribió una vez, dije. La voz firme. Dijo, cuando la verdad está nublada en la niebla. Debes encender una lámpara. Esta es esa lámpara. Levanté la mirada de la página. De acuerdo con mis derechos y responsabilidades como empleada y siguiendo el consejo de asesoría legal. Una copia completa y sin censurar del dossier 10 y 17 fue enviada esta mañana a un bufete legal independiente. También ha sido presentada a los organismos reguladores estatales correspondientes bajo estatutos de protección al denunciante. Ahora giré ligeramente la cabeza y miré a Ricardo. Ya no forcejeaba. Solo estaba allí de pie. Disminuido bajo las luces calientes. La mano del guardia de seguridad aún descansando en su brazo. Trabajo para Halcón Norte Sistemas, dije. Mi voz resonando con una convicción que no sabía que tenía. Creo en el talento y la dedicación de la gente que trabaja aquí y no me quedaré de brazos cruzados mientras la verdad de su liderazgo se esconde en la oscuridad. Ricardo finalmente encontró su voz. No era el barítono dominante de un director de operaciones. Era un graznido rasgado y desesperado. «Está mintiendo», tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso hacia mí. «Ella tiene problemas personales. Es inestable. Esto es una disputa familiar que arrastra al lugar de trabajo para destruirme». Me volví hacia la cámara. La expresión inalterada. «El señor Barros tiene razón en una cosa», dije con calma. Esto va más allá de su conducta personal. También se trata de su integridad profesional. Asentí hacia la sala de control. Mostrad la comparación de metadatos para el archivo Informe de Seguridad Q2 final, instruí al micrófono. No sabía si me obedecerían. Pero la alternativa era dejar que este caos continuara. Por un momento no pasó nada. Luego la imagen en la pantalla gigante detrás de mí cambió. Era una tabla simple de 2 columnas. A la izquierda, borrador del informe de seguridad Q2. Mostraba fecha de creación y marca de tiempo. A la derecha, informe de seguridad Q2 final. Mostraba fecha de creación 1 hora después. Pero más importante, mostraba un campo de última modificación por. El nombre pertenecía al asesor jurídico jefe de la empresa y mostraba un campo de autor de versión anterior. Ese nombre era Ricardo Barros. Lo que están viendo, expliqué. Mi voz, el único sonido en el mundo, es la huella digital de una mentira. Son los metadatos del informe de seguridad del segundo trimestre proporcionado a Banco Horizonte. Muestra el informe original preciso y la versión manipulada que fue alterada para ocultar una filtración de datos. Menos de 1 hora después de que el señor Barros enviara un correo ordenando al equipo legal hacerlo. Ese correo también está en el dossier. Esto ha ido demasiado lejos, la voz de Arturo Vega estalló por el interfono de la sala de control. Transmitida al auditorio. Estamos terminando esta transmisión inmediatamente. Esto es malicioso y no autorizado. Su voz se cortó. Una nueva voz llegó al sistema. No desde el escenario ni la sala de control, sino desde el feed de preguntas y respuestas de accionistas. Parcheada por un técnico rebelde. La voz era calmada, femenina y irradiaba inmensa autoridad. No. No lo haréis, dijo la voz. Era Eleonora Vega, la consejera delegada de Banco Horizonte y nuestra mayor socia potencial. Los accionistas de esta empresa y sus futuros socios quieren oír el resto. Dejad que termine. Descendió un silencio profundo. La batalla había terminado.
Miré desde la pantalla con sus datos condenatorios e innegables. De vuelta a la cámara. Tomé la única hoja de la carta de mi padre y la volví a colocar en la carpeta. Cerré la tapa. El sonido de cerrarse fue como un martillo. Eso es todo, dije. La sala estaba completamente quieta. El único sonido era el zumbido tenue de la electrónica. En el suelo, debajo del podio donde Ricardo había estado de pie, la pequeña lámpara LED olvidada que yo había colocado allí seguía proyectando su pequeño círculo perfecto de luz. Seguía encendida. La transmisión se cortó a negro. El mundo quedó con una pantalla vacía y silenciosa. Pero en el auditorio y en la sala de control el silencio era una cosa viva. Un vacío presurizado que parecía succionar el aire de mis pulmones. La reacción en cadena empezó menos de 60 segundos después. No empezó con un grito, sino con el tintineo tranquilo y autoritario de un correo corporativo entrante. El primer dominó fue Banco Horizonte. A las 10:19 de la mañana. Se publicó un comunicado público a todas las principales agencias de noticias financieras. Era una obra maestra de neutralidad corporativa y precisión legal. Anunciaba que la firma del contrato con Halcón Norte Sistemas se posponía indefinidamente. Pendiente de los resultados de una auditoría exhaustiva e independiente de los protocolos de seguridad de datos y gobernanza ejecutiva de la empresa. El acuerdo no solo estaba en pausa. Estaba en soporte vital. Y Eleonora Vega estaba junto al enchufe. El segundo dominó cayó a las 11:30 de la mañana. Se convocó una sesión de emergencia a puerta cerrada del Consejo de Administración de Halcón Norte Sistemas. No fui invitada. Pero no necesitaba estarlo. El resultado era una conclusión inevitable. Ricardo los había hecho vulnerables. Había amenazado su precio de las acciones. Sus reputaciones. Sus propios puestos cómodos. A las 12:45 del mediodía. Se circuló un memorando interno a todos los empleados. Ricardo Barros quedaba suspendido de sus funciones como director de operaciones interino con efecto inmediato. Pendiente de los resultados de una investigación interna exhaustiva. Se revocó su acceso al edificio. Era un emperador un momento. Un exiliado al siguiente. El tercer dominó fue personal. A la 1:12 de la tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Era el mensaje que había estado esperando. El que estaba impregnado en el lenguaje de su propia narrativa. El que donde ella era la víctima principal. Has matado a todos. Lucía. Has destruido todo. Miré las palabras. Sintiendo un vacío profundo y cansado. Pensé en las mentiras que se había tragado. Las verdades que había enterrado voluntariamente. Tecleé mi respuesta. Los dedos moviéndose con una certeza lenta y deliberada. La verdad no mata a la gente. Mamá. Solo entierra mentiras. No contestó. Para media tarde. Los medios habían encontrado su narrativa. Yo no era la víctima ni la hijastra descontenta que el campamento de Ricardo sin duda intentaba sembrar. Las palabras de mi padre. Mi única cita en un mar de caos corporativo. Habían arraigado. Me llamaron la encendela lámparas. El apodo estaba en todas partes. Un titular que era a la vez poético y preciso. Mi bandeja de entrada era un torrente furioso de solicitudes de entrevistas de todos los principales medios. Las ignoré todas. A través de la oficina de Irene Valle emití un comunicado de 2 líneas a la prensa. He presentado mis preocupaciones y la evidencia de apoyo a través de los canales apropiados. Tengo plena confianza en la integridad del proceso de investigación. Era un comunicado diseñado para hacer una cosa, sacarme del centro de la historia y apuntar a todos de vuelta a la evidencia. El cuarto dominó cayó dentro de los muros de Halcón Norte Sistemas a las 3.
Recibí una convocatoria formal de Sara Jiménez en Recursos Humanos. El tono del correo era drásticamente diferente a nuestra última interacción. No se me pedía discutir un hipotético. Se me invitaba a una reunión formal de investigación de hechos. El correo señalaba, en interés de la completa imparcialidad. Hemos retenido al asesor externo, la señora Elisa Cruz, para supervisar esta investigación. Las paredes de la fortaleza corporativa se volvían contra uno de los suyos. Fui a la reunión con Irene a mi lado. La atmósfera era estéril. El aire espeso de responsabilidad legal no dicha. Sara Jiménez parecía pálida y exhausta. Elisa Cruz, la abogada externa, era lo opuesto, aguda, alerta. Sus ojos no se perdían nada. Me pidió que relatara mi conversación anterior con Recursos Humanos. Lo hice de manera factual y sin emoción. Luego me pidió mi declaración oficial respecto a los eventos de los últimos días. No le di una. Simplemente deslicé una copia del dossier 10 y 17 sobre la mesa pulida. Mi declaración está ahí, dije. Está totalmente documentada y fuenteada. Al día siguiente le tocó a Julia Campos. Había solicitado que yo estuviera presente en su entrevista y Recursos Humanos. Bajo la mirada vigilante de su nuevo consejo externo. Había aceptado. Julia estaba nerviosa pero resuelta. Se sentó en la larga mesa de la sala de juntas. Las manos entrelazadas delante. Relató el incidente en el garaje subterráneo con voz baja y clara. Mientras hablaba, retorcía un simple anillo de plata en su dedo. En el silencio profundo de la sala, el sonido tenue del metal chocando contra su nudillo era tan fuerte y constante como un reloj, marcando los segundos finales de la carrera de Ricardo. Su declaración quedó registrada, firmada y añadida a la montaña creciente de evidencia. El dominó final. El que nunca vi venir. Cayó el viernes por la mañana. Estaba en mi despacho archivando la cobertura mediática cuando un correo de Irene Valle aterrizó en mi bandeja. El asunto era FYI, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí. El correo era un reenvío simple de una comunicación oficial. Era una notificación de la División de Enforcement de la CNMV reconociendo la recepción de una denuncia formal de denunciante contra Halcón Norte Sistemas y Ricardo Barros. Se referenciaba el número de denuncia junto con la fecha y hora en que se había presentado oficialmente. La marca de tiempo era las 11:52 del miércoles. La noche antes de la transmisión en vivo. Miré la pantalla. Mi mente luchando por procesar la información. Llamé inmediatamente a Irene. Irene, dije. La voz tensa. La denuncia a la CNMV se presentó antes de la transmisión en vivo. Correcto, dijo. Su voz calmada y profesional como siempre. La presenté en tu nombre en cuanto revisé la evidencia principal del informe manipulado. En el momento en que me mostraste prueba de fraude de valores. Esto dejó de ser una decisión personal para ti. Se convirtió en una obligación. No iba a esperar a que te sintieras lo bastante valiente. Lucía. La evidencia era suficiente. Me recosté en la silla. El teléfono pegado a la oreja. Y una sensación que no me había permitido sentir en años me invadió. No era triunfo. No era vindicación. Era alivio. Un alivio profundo. Que llegaba hasta los huesos. Que se sentía como soltar un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Toda la semana me había sentido como si estuviera en una cuerda floja. Una figura solitaria realizando un acto peligroso. Pero no había estado sola. Irene había estado en el suelo todo el tiempo. Tejiendo la red de seguridad legal que nunca supe que estaba allí. No estaba sola.
Nunca había sido solo yo. Esa tarde noté que la cuenta de redes sociales de mi madre había sido desactivada. La publicación. Los comentarios. La foto de los orgullosos padres. Todo había desaparecido. Evaporado en el éter digital. Pero fue un gesto inútil. Las capturas de pantalla estaban por todas partes ahora. Un artefacto permanente de la mentira. Copiado y compartido interminablemente. Una imagen que viviría en Internet para siempre. El lunes llegó la carta inevitable. Venía de uno de los bufetes más caros y agresivos de la ciudad. El tipo de pitbulls legales que Ricardo contrataría. Era un aviso de cese y desistimiento lleno de amenazas de demandas por difamación, calumnia e injurias. Me acusaba de orquestar una campaña maliciosa para destruir la reputación del señor Barros. La leí una vez. Luego, sin decir una palabra, la escaneé. La adjunté a un nuevo correo y la envié a Irene Valle. Asunto, entrante. Cuerpo, para tus archivos. Pulsé enviar y volví al trabajo. La reacción en cadena había terminado. La reconstrucción estaba a punto de comenzar. La sala Corona Norte estaba en el último piso. Una caja de cristal suspendida en el cielo. 3 de sus 4 paredes eran ventanales del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica, casi mareante, de Madrid. Hoy el cielo era un gris uniforme y magullado. La sala estaba diseñada para transmitir transparencia última. Un lugar donde nada podía ocultarse. ¿Era? Pensé. El escenario perfecto para un entierro. Me senté en la larga mesa de obsidiana oscura con Irene Valle a mi derecha y Julia Campos a mi izquierda. Éramos una pequeña isla silenciosa. Frente a nosotras estaba el Consejo de Administración. Una fila de hombres y una mujer de rostros sombríos. Sus expresiones tan grises como el cielo fuera. A la cabecera de la mesa estaba el presidente. Un hombre llamado Marcos Torres, cuyo rostro parecía tallado en madera vieja e inflexible. Y al fondo, aislado, estaba Ricardo Barros. Estaba flanqueado por 2 abogados del bufete que había contratado. Sus trajes caros pareciendo armaduras que ya habían sido perforadas. El aire era pesado. El silencio roto solo por el arañazo rítmico y tranquilo de la pluma de la secretaria del consejo en un bloc y el tintineo suave de la jarra de agua de plata del presidente contra su vaso. Toda la reunión tenía un sentido de inevitabilidad estática profunda. Como la escena final de una obra donde todos los actores ya sabían sus líneas. Los procedimientos empezaron sin preámbulos. Un hombre que no conocía, presentado como el auditor jefe de una firma independiente prestigiosa, fue invitado a hablar. Lo hizo en un tono monótono, seco y desapasionado. Sus palabras cayendo como pellets de hielo en la sala silenciosa. Nuestros hallazgos son concluyentes, declaró, leyendo de un informe grueso y encuadernado. Los ajustes hechos al informe de seguridad del segundo trimestre no fueron una reinterpretación de datos. Fueron una tergiversación deliberada y material de un fallo de seguridad conocido. Los datos originales, la directiva para alterarlos y el informe manipulado posterior forman una cadena ininterrumpida e intencionada de eventos diseñada para engañar. Cerró el informe. No hubo preguntas de seguimiento. Los hechos eran absolutos. A continuación, el presidente Torres asintió al nuevo consejo externo de la empresa. Señora Cruz, el informe sobre la investigación interna también es concluyente. Señor presidente, dijo. La voz clara y afilada. Tenemos testimonios jurados de múltiples empleados. Más concretamente, hemos recuperado las grabaciones de seguridad del garaje de nivel B fechadas el 12 de julio.
El vídeo confirma que el señor Barros se involucró en una conducta que solo puede describirse como físicamente y verbalmente amenazante hacia la señora Navarro. Es una violación inequívoca del código de conducta de la empresa y crea una exposición legal significativa. Una copia del resumen de auditoría y del informe del investigador se deslizó delante de cada miembro del consejo. El único sonido era el susurro de páginas girando. Ricardo estaba perfectamente quieto. El rostro pálido. La mandíbula tan apretada que un músculo saltaba en su mejilla. No miró los informes. Me miró fijamente a mí. Los ojos ardiendo con un odio casi lo bastante puro para ser una fuerza física. Sostuve su mirada sin expresión. Las manos descansando calmadamente sobre la mesa delante de mí. Cuando se giró la última página, el presidente Torres cruzó las manos. Miró más allá de Ricardo. Más allá de los abogados. Y su mirada se posó en mí. Los otros miembros del consejo siguieron su ejemplo. Durante 30 segundos completos fui el punto focal de las personas más poderosas de la empresa. El sujeto de su escrutinio silencioso e intenso. No miraban a una víctima. Evaluaban una variable. Un problema que ahora requería una solución. Señora Navarro, dijo Torres finalmente. Su voz un rumor bajo. ¿Qué es lo que quieres? La pregunta era el núcleo de toda la reunión. Esperaban un número. Una demanda. Una cifra de compensación personal. Esperaban que esto fuera una transacción. Me incliné ligeramente hacia adelante. No levanté la voz. Quiero 3 cosas, dije. Mi voz tan firme y fría como el cristal que nos rodeaba. Primero, quiero la implementación inmediata de la cláusula de conducta personal y transparencia que propuse, haciéndola una parte obligatoria y vinculante del contrato para todo ejecutivo de nivel C presente y futuro. Segundo, quiero la creación de un nuevo programa robusto y bien financiado de protección al denunciante que sea supervisado por un tercero independiente, asegurando que ningún empleado vuelva a temer represalias por decir la verdad. Y tercero, quiero una disculpa pública formal emitida por este consejo. No a mí, sino a los empleados de Halcón Norte Sistemas por el fallo de supervisión que permitió que esta conducta se pudriera. Siguió un silencio atónito. No había pedido dinero. Había pedido cambio. Había exigido que arreglaran el sistema que lo había protegido. El silencio lo rompió Ricardo. Se puso en pie de un salto. La silla raspando violentamente contra el suelo. «Esto es absurdo», gruñó. La voz quebrándose. «Nos está chantajeando. Usa esta riña familiar para tomar el control de la política corporativa». El presidente ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí. Levantó un solo dedo de advertencia. «Ricardo», dijo. Su voz bajando a un nivel peligrosamente bajo. ¿Exactamente a quién crees que le estás hablando? La pregunta quedó suspendida en el aire. Un despojamiento público del último jirón de autoridad de Ricardo. Ya no era un par. Era el acusado. Lentamente. Con incertidumbre. Se hundió de nuevo en su silla. Un rubor carmesí subiendo por su cuello. Fue Irene Valle quien se movió a continuación. Metió la mano en su maletín de cuero y sacó una carpeta azul delgada. La deslizó al centro de la mesa con un movimiento tranquilo y decisivo. «Señores», dijo. Su voz cortando la tensión. «Para agilizar las cosas. Nos hemos tomado la libertad de redactar un acuerdo de separación propuesto». El presidente lo tomó. Lo abrió y leyó. La expresión inalterada. Después de un momento. Resumió su contenido para la sala. La propuesta es la siguiente. El señor Barros presentará su renuncia con efecto inmediato.
citando razones personales. No recibirá paquete de indemnización. Ni paracaídas dorado. Y perderá todas las opciones sobre acciones no adquiridas. A cambio, la señora Navarro aceptará liberar a la empresa de cualquier reclamación civil futura relacionada con este asunto. Además, la empresa reconocerá formalmente su fallo en la supervisión administrativa en su próximo informe público. Era una rendición total e incondicional. Los abogados de Ricardo empezaron a susurrarle furiosamente. Pero él solo miró fijamente la mesa. No tenía palanca. La investigación de la CNMV, desencadenada por la presentación proactiva de Irene, significaba que cualquier intento de luchar solo resultaría en una derrota mucho más sangrienta, más pública y más legalmente dañina. Ricardo levantó lentamente la cabeza. Miró más allá de los miembros del consejo. Más allá de Irene. Y sus ojos encontraron los míos una última vez. La rabia había desaparecido, reemplazada por un vacío hueco y escalofriante. Te arrepentirás de esto. Lucía, susurró. Las palabras apenas audibles pero llevando a través de la sala silenciosa. No sentí un destello de miedo. No sentí una oleada de triunfo. Simplemente levanté la mirada hacia las luces empotradas en el techo. Al resplandor blanco limpio e impersonal de las bombillas fluorescentes. La luz no se arrepiente. No. Ricardo, dije. El presidente cerró la carpeta azul. Tenemos una moción para aceptar los términos del acuerdo de separación tal como se presenta. ¿Todos a favor? Uno por uno. Manos se levantaron alrededor de la mesa. La moción se aprobó por unanimidad. Se produjo un bolígrafo. Se estamparon firmas en papel. Había terminado. Mientras los miembros del consejo empezaban a recoger sus cosas. Pasó algo extraño. Fuera de las grandes paredes de cristal. Las nubes grises espesas empezaron a abrirse. Un solo rayo acuoso de sol de última hora de la tarde atravesó, brillando sobre los tejados mojados de la ciudad abajo. La lluvia había parado. Pensé en la carta de mi padre. En su último consejo. Cuando se encienda la luz. No parpadees. No había parpadeado. Me levanté. Me volví hacia Julia Campos, que había permanecido en apoyo silencioso y firme durante todo el calvario. No le ofrecí un apretón de manos ni un abrazo. Simplemente incliné la cabeza hacia ella. Un gesto de gratitud profunda y silenciosa. Sus ojos brillaron y me devolvió un pequeño asentimiento casi imperceptible. Mientras Irene guardaba su maletín. Saqué mi teléfono. Tenía un último mensaje que enviar. Un último hilo que cerrar. Abrí el contacto de mi madre. Mis dedos se movieron por la pantalla, tecleando una sola frase final. Sigo siendo tu hija cuando estés lista para verme. Pulsé enviar. Luego metí el teléfono en el bolsillo. Caminé con Irene y Julia hacia la puerta. Lejos del hombre al fondo de la mesa. Un rey destronado en un castillo de cristal en el cielo. No miré atrás. Una semana después. Estaba en el mismo escenario. El auditorio era el mismo. Las cámaras estaban en las mismas posiciones. Las luces brillantes y calientes se sentían igual en mi piel. Pero la atmósfera estaba fundamentalmente alterada. El aire, que había crepitado con tensión y confianza fabricada, ahora estaba pesado con una gravedad sombría y deliberada. Esto no era una actuación. Era una penitencia. En el podio estaba Marcos Torres. Parecía mayor que en la sala Corona Norte. El peso del casi colapso de la empresa grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Habló al micrófono.
Su voz un barítono bajo y firme. Transmitido al mismo público de accionistas, empleados y prensa. Esta vez, sin embargo, no vendía un futuro. Daba cuenta del pasado. Hoy es un día de rendición de cuentas para Halcón Norte Sistemas, empezó. La mirada fija en la cámara. Y es el primer día de nuestra renovación. Hemos fallado. Fallamos en nuestra supervisión. Fallamos en nuestra cultura interna y fallamos en mantener los mismos valores de integridad que afirmamos apreciar. Por eso, en nombre de este consejo, ofrezco nuestra disculpa más profunda y sincera. Habló durante 10 minutos. Su discurso. Un documento cuidadosamente construido de contrición corporativa. Sin duda revisado por un equipo de abogados. Anunció la terminación permanente oficial de Ricardo. Detalló los hallazgos de la auditoría independiente. Admitiendo las tergiversaciones materiales en el informe de seguridad del segundo trimestre. Expuso el plan de la empresa para la remediación. Las palabras son vacías sin acción, continuó Torres. Su voz ganando un nuevo filo más firme. Por tanto, con efecto inmediato, el Consejo de Administración ha ratificado por unanimidad dos nuevas políticas fundamentales para esta empresa. La primera es una cláusula obligatoria de conducta personal y transparencia para todos los ejecutivos senior. No habrá más líneas borrosas. No más verdades ocultas. Nuestro liderazgo será sometido al estándar más alto posible tanto dentro como fuera de esta oficina. Hizo una pausa, dejando que el peso de la declaración se asentara. En segundo lugar, dijo, mirando al lateral del escenario. Directamente a mí. Estamos estableciendo un nuevo programa completamente independiente de protección al denunciante. El más robusto de nuestra industria. Para asegurar que cualquier empleado que tenga el coraje de decir la verdad al poder sea protegido. Apoyado y celebrado. Este programa asegurará que los fallos que nos trajeron aquí nunca puedan volver a ocurrir. En honor a la persona cuya integridad forzó este cambio necesario. Este programa se conocerá oficialmente como la Ley Navarro. Mi nombre pronunciado en abierto. No como una acusación o un problema, sino como un principio. La Ley Navarro. Era un legado que nunca había pedido. Construido a partir de los escombros de una vida que nunca había querido. Torres me hizo un gesto. Y ahora me gustaría invitar a la señora Lucía Navarro a decir unas palabras. Caminé hacia el podio mientras él se apartaba. Los aplausos empezaron dispersos. Luego crecieron. Una ola de sonido de los empleados reunidos en el auditorio. No sonreí. No reconocí los aplausos. Subí al micrófono. Los ojos en la única luz roja parpadeante de la cámara. No tenía nada que demostrar. Nada que vender. Solo me quedaba una creencia central. Me incliné hacia el micrófono. La verdad no necesita ser larga, dije. Mi voz clara y firme. Llevando a través de la sala silenciosa. Solo necesita brillar. Eso fue todo lo que dije. Todo lo que necesitaba decirse en esa única frase. Cuando me preparaba para retroceder. Mis ojos recorrieron el borde del auditorio cerca de la salida principal donde se había reunido un pequeño grupo de personal no esencial. Y lo vi a él. Ricardo. Estaba de pie en las sombras. Medio oculto detrás de una columna de hormigón. Llevaba un abrigo simple. Ya no el traje a medida de un director de operaciones. Alrededor de su cuello no había nada. La correa con la identificación de Halcón Norte Sistemas. El símbolo de su poder y su acceso. Había desaparecido. Era solo un hombre. Un extraño. Mirando hacia el mundo que había perdido.
Nuestras miradas se encontraron durante una fracción de segundo y en sus ojos vi solo una vasta extensión vacía de ruina. Volví la mirada a los monitores que daban al escenario. Los que mostraban el feed de comentarios en vivo. El flujo era un borrón de palabras. Un torrente de reacciones. Pero entonces un comentario fue fijado en la parte superior por el moderador. Venía de un nombre de usuario que reconocí al instante. Una cuenta que había estado silenciosa durante una semana. La foto de perfil era un campo de girasoles. Era mi madre. El comentario eran solo 4 palabras. Estamos orgullosos de ti. No estoy orgullosa. Era un reconocimiento tranquilo y profundo del padre que había perdido y de la hija que casi había perdido. Era una aceptación de un nuevo tipo de familia. Una construida no en una imagen perfecta, sino en una verdad difícil. Un calor se extendió por mi pecho. Una sensación tan extraña que casi no la reconocí. Era un pedazo frágil y tentativo. Miré de nuevo a la cámara. De vuelta a la pequeña luz roja. Supe en ese momento que mi madre estaba mirando. Que el mundo estaba mirando y que por fin era libre. Me incliné hacia el micrófono una última vez. No lloré. No temblé. Simplemente dije las 2 palabras que eran el único final que encajaba con mi historia. Gracias. Luego alargué la mano y apagué el micrófono yo misma. El pequeño clic resonó en la sala silenciosa. Me giré y me aparté del podio. Fuera del centro del escenario. Al moverme fuera del foco principal. Una de las potentes lámparas de estudios superiores brilló por un momento. Captando mi mirada. Un estallido brillante y cegador de luz blanca pura. La pantalla se cortó a negro. No había música. Fin.